Principios de la evolución, ¿sí? Este capítulo, pues trata de explicar los aportes que hicieron algunos científicos en una de las teorías que hoy en día se acepta acerca del origen de muchas especies y cómo dichas especies a lo largo del tiempo eh, han evolucionado, han cambiado dependiendo de las condiciones del ambiente. ¿Sí? A medida que el ambiente cambia, las condiciones climáticas cambian. En esa misma medida, algunas especies para sobrevivir a dichos cambios y adaptarse a los mismos, pues tienen que sufrir algunos cambios, ya sea en su anatomía, y al punto de que pueden convertirse en una nueva especie. Si ya te extrajeron alguna de las muelas del juicio, quizás te hayas preguntado por qué tienes estos dientes, que no tienen ninguna utilidad. Las muelas del juicio son unas muelas que cuando ya estamos un poquito grandes empiezan a salir y causan mucho dolor. Y muchas veces tenemos que ir al dentista para que nos las quiten, porque, repito, son un remanente de nuestros ancestros. Y la teoría de evolución explica que estas muelas en la antigüedad sí la utilizábamos para comer alimentos de los árboles. Y hoy en día, pues los monos sí usan esas muelas en su alimentación, lo que demuestra que posiblemente esto entre los monos y los seres humanos compartamos un antepasado o un ancestro común. Aquí le vamos a presentar el aporte de muchos científicos que contribuyeron con la teoría de la evolución. Buffon menciona que fue uno de los primeros en mencionar pues que las especies evolucionan por allá por los años de 1700. Houghton eh, indica que en la Tierra han existido cambios graduales a nivel geológico. Lamarck, el mecanismo del cambio de las especies. Cuvier explicó una teoría llamada catastrofismo, que más adelante lo explicaremos. Smith estudió los fósiles. Lyell, la Tierra es mucho más antigua de lo que nos decían. Darwin, con su teoría de la evolución a través de la selección natural. Y Wallace también, junto con Darwin, pues expusieron esta teoría de la selección natural. Los descubrimientos de los fósiles pues demostraron que la vida había cambiado a través de los tiempos y dependiendo de las condiciones ambientales de aquella época, los organismos eran muy diferentes a los organismos que hoy en día existen, lo que demuestra un poquito esto de la teoría de la evolución. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan en 1858 la teoría de la evolución a través de la selección natural, ¿sí? En donde cuando el ambiente cambia, se ejecutan unos mecanismos en los organismos para tratar de adaptarse a esos cambios, lo que trae como consecuencia que las especies, para adaptarse a esos cambios, tienden a ir evolucionando o tienden a ir cambiando. Causas de la evolución, procesos y consecuencias. Causas, entre las causas de la evolución está la mutación, ¿no? La mutación a nivel de nuestros genes, y estas mutaciones hacen que los organismos vayan variando, vayan cambiando de una generación a otra. El flujo genético aumenta la semejanza de poblaciones diferentes. La deriva genética origina un cambio aleatorio en las frecuencias alélicas. El apareamiento no aleatorio cambia la frecuencia de genotipos. La selección natural y sexual aumenta la frecuencia de alelos, que esto produce adaptaciones para poder superar los retos del ambiente, de los cambios del ambiente. Postulados de la selección natural. Hay 4 postulados de la teoría de la selección natural. El postulado número 1 dice que los individuos varían en una población.
En una población, por ejemplo, de seres humanos, no todos los somos iguales. Todos, a pesar de ser seres humanos, somos diferentes unos de otros. ¿Sí? Entonces, alguno de esos cambios, algunas de esas diferencias, le puede permitir a un organismo en una población poder tener alguna ventaja, ¿no? Para poder adaptarse a los cambios del ambiente. El segundo postulado, los caracteres se heredan de padres a hijos, ¿no? Y esta idea fue más tarde confirmada por los estudios de Gregorio Mendel, en donde se demuestra que los caracteres hereditarios se transmiten de una generación a otra. Algunos individuos no logran sobrevivir y reproducirse. Este es el tercer postulado. Es muy interesante este tercer postulado porque la teoría de evolución contempla eso y la selección natural de que a pesar de que hay algunos organismos que son exitosos y logran adaptarse a los cambios, no por esto todos los organismos transmiten esas características a las futuras generaciones, porque si todos los organismos lograran sobrevivir y reproducirse para transmitir estas características, las poblaciones serían numerosas, pero la ciencia ha demostrado que las poblaciones de organismos, hay un control ahí para que no hayan demasiadas poblaciones, hay un control para que las poblaciones a lo largo de los años se mantengan igual y constante, porque una superpoblación puede ser catastrófica. La supervivencia no es al azar, sino por las características, ¿no? Entonces, las adaptaciones a los cambios en el ambiente no ocurre al azar, sino porque los organismos desarrollan características para adaptarse a esos cambios. ¿Cómo sabemos que ocurrió la evolución? Entonces aquí podemos ver, como mencionamos anteriormente, que los fósiles encontrados en excavaciones ofrecen evidencias del cambio evolutivo con el paso del tiempo. Las estructuras homólogas, al estudiar anatomía, la anatomía de muchos organismos, se pudo encontrar que organismos que tienen una estructura muy parecida, pero que la usan para realizar funciones muy diferentes, sugiere que estos organismos en algún momento tuvieron un ancestro común. Aquí podemos ver las alas de las aves, las aletas de los peces, las extremidades de muchos animales y de los seres humanos. Si se hace un estudio anatómico, tienen estructuras muy similares, pero cuya función es muy diferente, ¿verdad? Entonces estas estructuras que tienen diferentes funciones, unos las usan para volar, otros las usan para nadar, otros las usan para tomar objetos o para agarrar, reciben el nombre de estructuras homólogas. Estructuras homólogas. Las estructuras análogas, en cambio, cuidado, puede crear cierta confusión porque la gente piensa, ah, mira, la mariposa y el murciélago, como los dos tienen alas y vuelan, definitivamente van a tener un ancestro común, pero no, no, no. En este caso lo que ocurre es que es cierto, tienen estructuras que tienen similar función, pero al hacerse un estudio más profundo de cómo están estructuradas esas partes de su cuerpo, se descubren que no tienen las mismas estructuras, pero sí la usan para volar, tienen la misma función. Entonces esas estructuras que tienen la misma función, pero que no tienen similar estructura, son estructuras análogas. También encontramos estructuras vestigiales, que son estructuras que posiblemente cuando procedíamos de un ancestro común tenían una función, pero que no tienen esa función, no la usamos para nada, pero aún las tenemos. Por ejemplo, como habíamos mencionado anteriormente, la muela del juicio, el vaso, son estructuras que tenemos en nuestro cuerpo que no tienen ninguna función dentro de nuestro organismo, pero ahí las tenemos. Son estructuras vestigiales, ¿sí? Y son evidencias de que posiblemente hace muchos años atrás, esas estructuras sí tenían una función dentro de nuestro cuerpo cuando pertenecíamos a un ancestro común con organismos como los simios. Las similitudes embriológicas también sugieren y apoyan la teoría de la evolución. El desarrollo embrionario de muchos organismos es muy similar. Aquí podemos ver el desarrollo embrionario del humano, de una gallina, de una tortuga, de una salamandra, de un pez. Y si ponemos esas imágenes, pues prácticamente son muy similares el desarrollo embrionario. Así que eso sugiere que tuvimos un ancestro en común.
Los análisis bioquímicos y genéticos. Miren ustedes, con el avance de la genética ya se puede hacer una secuenciación del ADN. Esa es una técnica moderna. Y esto es muy usada como una herramienta para descubrir la filogenia, el árbol genealógico de muchas especies. ¿Sí? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que a través de la secuencia del ADN, nosotros con los ratones tenemos cadenas en el ADN que son muy similares. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, la A, que es un nucleótido que tenemos en nuestro ADN, la adenina, la T, que es la timina, la G, que es la guanina. Entonces en el ser humano existen segmentos de ADN que tienen el mismo orden que la de los ratones. Entonces imagínense ustedes esos. Entonces eso podría sugerir que nosotros compartimos, al compartir una secuencia de ADN muy similar a estos organismos, podríamos hace muchos millones de años atrás haber tenido un ancestro en común. ¿Cuáles son las evidencias de que las poblaciones evolucionan por selección natural? Una de las evidencias de que las poblaciones evolucionan por selección natural es la selección artificial. Nosotros los seres humanos tomamos muchos organismos como los perros que proceden del lobo y los mezclamos a unos con otros, y a raíz de esto pues hemos creado una cantidad de especies de perros, de cánidos, muy pero muy diferentes entre ellos, ¿verdad? Debido a la forma en que nosotros hemos hecho uso de la selección artificial. Entonces esa es una evidencia de que las poblaciones evolucionan por selección natural, a través de la selección artificial. La selección natural puede conducir a la resistencia a los pesticidas. La selección natural también es evidente en los numerosos casos de plagas de insectos. Entonces, ¿qué sucede? Que en muchas ocasiones nosotros utilizamos baigón o insecticidas para matar cucarachas, insectos, hormigas, moscas, pero no logramos matarlas a todas. Algunas logran sobrevivir. Entonces, esas que sobreviven, poco a poco van creando adaptaciones en su ADN, y esas adaptaciones que les permiten resistir a los pesticidas se la transmiten a las futuras generaciones, y eso trae como consecuencia que en el futuro, cuando usted le rocía baigón o insecticida a las moscas, a las cucarachas, estas no se mueren, porque han podido, a través de estas adaptaciones, ¿no? Hacerle frente a los pesticidas. Repaso del capítulo dice: la aleta de una foca es homóloga con el ala de un ave, y ambas son homólogas con el brazo de un ser humano. ¿Ok? ¿Por qué son homólogas? Porque tienen distintas funciones, pero en su estructura son muy similares. Las estructuras óseas del ala, de la aleta de un pez y del brazo de un ser humano tenemos cúbito, radio, las mismas estructuras óseas. El ala de un ave y el ala de una mariposa se describen como estructuras entonces análogas. Son análogas porque tienen la misma función, pero su estructura es muy diferente, que surgen como resultado de una evolución convergente. Los remanentes de estructuras en animales que no los usan, como los pequeños huesos de las patas traseras de las ballenas, reciben el nombre de estructuras vestigiales. El descubrimiento de que todos los organismos comparten el mismo código genético brinda evidencia de que todos descienden de un ancestro común. Más evidencia la proporciona el hecho de que todas las células usan aproximadamente el mismo conjunto de aminoácidos para construir proteínas, y todas las células usan la molécula de ATP como portadora de energía. George Cuvier apoyó un concepto llamado catastrofismo para explicar las capas de rocas con fósiles incrustados. Sí, la teoría del catastrofismo de George Cuvier establecía que, que los cambios en muchos organismos se debía a catástrofes que ocurrían en la naturaleza. Pero James Hutton propuso una explicación alternativa llamada uniformitarismo, que confirma que las capas de roca y muchas otras características geológicas pueden explicarse por procesos graduales que ocurrieron en el pasado tal como lo hacen en el presente, o sea, las erupciones volcánicas, los huracanes, los terremotos, producen cambios graduales en la corteza terrestre y producen cambios en el ambiente, pero no son así repentinos como lo establecía Cuvier a través de la catástrofe. Este concepto sirvió de sustento importante para la evolución porque requirió que la Tierra fuera extremadamente antigua. El proceso mediante el cual las características heredadas de las poblaciones puede cambiar con el tiempo se llama evolución.
La variabilidad entre los individuos es resultado de cambios aleatorios llamados mutaciones que ocurren en la molécula hereditaria del ADN. El proceso mediante el cual los individuos con caracteres que brindan una ventaja en su hábitat natural tienen más éxito reproductivo se llama selección natural. Las personas que crían animales o plantas pueden producir grandes cambios en sus características en un tiempo relativamente corto en un proceso llamado selección artificial. El postulado 2 de Darwin afirma que los caracteres se heredan de padres a hijos, ¿no? El trabajo de Mendel proporcionó la primera evidencia experimental de este postulado. Los trabajos de Mendel en genética confirmaron ese segundo postulado, en donde los caracteres se transmiten de padres a hijos. Preguntas de repaso. La selección actúa sobre los individuos, pero solo las poblaciones evolucionan. Explica por qué este enunciado es verdadero. Los individuos son seleccionados según las características que poseen. Los que sobreviven son aquellos que se adaptan mejor al ambiente. Estos transmiten sus genes a las descendencias, originando variaciones en la población. Al acumularse muchos cambios, la población evoluciona. Es cierto, los cambios dentro de una población que pueden ser exitosos ocurren en un individuo, pero estos individuos transmiten estos genes a los descendientes y poco a poco a través de los descendientes se van originando cambios en toda la población, porque se van mezclando unos con otros y se va transmitiendo el carácter que permite adaptarse mejor al ambiente. Explica la diferencia entre catastrofismo y uniformitarismo. ¿Cómo contribuyen estas hipótesis al desarrollo de la teoría de la evolución? Entonces, George Cuvier fue el que mencionó la teoría del catastrofismo, cambios radicales en las condiciones del ambiente. Es una teoría que plantea que en el pasado el mundo sufrió eventos climáticos y catástrofes como terremotos e inundaciones que causaron que en diferentes lugares del mundo los animales murieran. En cambio, Charles Lyell formuló una teoría totalmente contraria llamada uniformitarismo, en donde los cambios eran graduales en el ambiente, porque hoy en día esas mismas catástrofes que ocurrieron en el pasado ocurren hoy en día, las erupciones volcánicas, los terremotos, los maremotos, qué sé yo, hoy en día ocurren y no por eso los animales desaparecen o se extinguen. Esta teoría defendía la existencia de procesos naturales que actuaban de forma muy lenta debido a fuerzas que operaban sobre la Tierra, de forma continua y uniforme y sin interrupción durante mucho tiempo. O sea que la teoría del uniformatismo corrobora de que la Tierra es más antigua, tiene muchos miles de millones de años de antigüedad. Aporte, según estas características, aquellos individuos que se adapten mejor al ambiente sobrevivirán, dejando un mayor número de descendientes que heredan sus características aptas. Describe la teoría de Lamarck de la herencia de características adquiridas. ¿Por qué no es válida? Los cambios en el organismo son caracteres adquiridos. Entonces Lamarck pensaba que los organismos cambiaban por el ambiente y no porque los padres le transmitían a su descendencia a través de los genes esas características deseables. Posteriormente Mendel tiró por el piso esto con sus trabajos de genética, en donde se confirma de que los caracteres no son adquiridos, sino que los caracteres se heredan. Los caracteres se heredan, ¿no? Entonces Lamarck decía eso, por esa razón su teoría no es válida. Entonces él decía que los caracteres no se heredaban de padres a hijos, ¿no? Y sino que se originaban por el uso o por el desuso. O sea, si yo no usaba mis brazos iban a desaparecer. Eso es lo que decía Lamarck, esos son los caracteres adquiridos. Y nosotros tenemos brazos porque los usamos. Y puede que tenga algo de razón, pero tendría que ocurrir en miles de años. Imagínense que todos los seres humanos dejaran de usar los brazos para nada durante toda la vida. Entonces tendría que transmitirse esa característica a los hijos y decirle a los hijos tampoco usen los brazos para que en el futuro el cuerpo dijera, bueno, como no quieres usar los brazos, entonces no vas a nacer sin brazos, perder esa característica. Es un poquito como difícil de creer, ¿verdad? Entonces, pero las investigaciones han revelado que no es así. Esto de los caracteres adquiridos por el uso o por el no uso no es cierto, no es válido. Porque su error más evidente fue la idea de que los caracteres adquiridos a lo largo de la vida se pueden transmitir a la descendencia. ¿Qué es la selección natural?
Dice, la teoría de la evolución por selección natural de Darwin se basa en la variación entre animales o plantas de la misma especie. Los ejemplares mejor adaptados sobrevivirán por la lucha por la vida y transmitirán sus características exitosas a los descendientes. Debido a que posiblemente algunos individuos desarrollan adaptaciones morfológicas y fisiológicas que facilitan su supervivencia en un hábitat natural y le otorgan una ventaja evolutiva sobre aquellas especies que no se adaptan a los cambios del ambiente. Eso es lo que dice la selección natural. Los organismos mejor adaptados sobreviven y los que no se adaptan desaparecen. Describe cómo ocurre la evolución a través de las interacciones entre el potencial reproductivo de una especie, el tamaño normalmente constante de las poblaciones, la variación entre los individuos de una especie, la selección natural y la herencia. Entonces es eso, de eso se describe por qué razón unas especies son exitosas, más sin embargo su número no aumenta, ¿no? Entonces aquí dice en amarillo que en cada generación muchos individuos deben morir jóvenes, incluso entre los que sobreviven, muchos no se reproducen o tienen pocos hijos o producen una descendencia poco vigorosa que no logra sobrevivir ni reproducirse. Entonces de esta manera se mantiene estable las poblaciones, ¿no? Eh, entonces Darwin estaba muy consciente de que los organismos pueden reproducir muchas más descendencias de la que se requiere solo para reemplazar a los progenitores, ¿no? Él hizo un cálculo que si una pareja de elefantes se multiplica hasta construir una población de 20 millones en casi 800 años, pero el mundo no está invadido de elefantes. El número de elefantes se mantiene constante debido a lo que habíamos explicado anteriormente. Hay un control de natalidad, podríamos decir allí. ¿Qué es evolución convergente? Cito un ejemplo. Son procesos de desarrollo que llegan a un punto común a pesar de haber seguido caminos distintos. De repito, son procesos de desarrollo que llegan a un punto común a pesar de haber seguido caminos distintos. Ejemplo, los lobos marsupiales y los perros. Tienen un punto común, un ancestro común, pero siguieron caminos distintos. ¿Cómo contribuye la bioquímica y la genética molecular a la evidencia de que la evolución ocurre? Gracias a esta ciencia se ha podido descubrir las fuentes de variabilidad genética, se ha podido conocer que existen diferentes genes para una misma característica. La secuenciación del ADN ha podido determinar las similitudes y diferencias entre las especies. Aplicación de conceptos, dice aquí. En comentarios acerca del potencial humano no aprovechado, usualmente se dice que la persona promedio solo usa el 10% de su cerebro. ¿Es probable que este comentario sea correcto? No, no es correcto. El cerebro necesita un enorme gasto energético en comparación con el resto del cuerpo. Consume una gran cantidad de oxígeno y nutrientes. Si el 90% del mismo no se usara, o sea que solo usáramos el 10%, ¿no? Entonces, esto, por medio de la selección natural, las personas más exitosas serían aquellas que solamente se usan el 10%, y como no usamos el 90%, entonces las personas con la cabeza chiquitita serían más exitosas, transmitirían esa característica a los hijos y hoy en día tendríamos un mundo lleno de seres humanos con cabeza chiquita. Y eso no ha ocurrido así. Tanto la teoría de la evolución por selección natural como la teoría de la creación especial divina han tenido repercusiones sobre el pensamiento evolucionista. Comenta por qué una se considera científica y la otra no. Entonces la teoría de la evolución quiere dar cuenta en el ámbito de la ciencia natural, o sea, la teoría de la evolución quiere hacer comprobaciones de manera experimental, quiere que todas sus afirmaciones sean demostrables, ¿no? Quiere tener evidencias, que es lo que dice el método científico, acerca de todos sus postulados, acerca de todas sus ideas. En cambio, la teoría de la creación, la creación divina, no se preocupa tanto por demostrar, por tener evidencia, se basa más en la fe, ¿no? Tienen dos líneas distintas, ¿no? La noción de la creación no trata de responder a los diversos problemas que hemos visto, que plantea la de teoría de... No se preocupa la teoría de la creación en buscar una explicación científica en base a evidencias, sino que las personas tienen más o menos fe y creen en la parte espiritual, en la parte divina, ¿no? Sin exigir pruebas al respecto. ¿La evolución por selección natural produce mejores organismos en un sentido absoluto? Los seres humanos están ascendiendo por la escala de la naturaleza. Defiende tu respuesta. La selección natural no selecciona lo mejor en un sentido absoluto, sino en el contexto del medio específico que varía de lugar en lugar y puede cambiar al paso del tiempo. ¿Sí? Los seres humanos, dos gemelos, uno lo llevamos para África, en donde las condiciones son muy distintas, y el otro lo llevamos para Estados Unidos, en unas condiciones de ambiente distinto, ¿sí?
Y el ambiente en el que ellos viven los va a obligar a ellos a adaptarse a ese medio, ¿ok? De repente a comer carne cruda o comer carne descompuesta para tratar de sobrevivir, resistirá un poquito más su sistema digestivo, no le dará tanta diarrea. En cambio, el que vive en Estados Unidos, por higiene, por normas de higiene, tendrá un sistema digestivo un poquito más sensible. Entonces, es el medio, el contexto, el que selecciona o hace que las características se adapten a esos cambios del ambiente. Las adaptaciones son las características que ayudan al individuo a sobrevivir y reproducirse en un ambiente determinado. Eso depende del ambiente. No hay ningún consenso sobre si los seres humanos ascienden por la escalera de la naturaleza. Algunos creen que ascendemos a medida que nos volvemos más espirituales, mientras que otros creen que la naturaleza es un ciclo en el que nos movemos hacia arriba y ya sabemos, o sea, que ascendemos o descendemos por esa escalera de la evolución. ¿En qué sentido los seres humanos actúan ahora como agentes de selección sobre otras especies? ¿Sí? Menciona algunos organismos que son favorecidos por los cambios ambientales provocados por los seres humanos. Una forma podría ser cuando usamos plaguicidas o herbicidas, ya que eliminamos a los individuos más sensibles a esas sustancias de las especies sobre las que se aplican, mientras que favorece a los individuos que presentan mayor resistencia ante los mismos. También cuando seleccionamos animales de las especies domésticas por sus mejores características para nuestros intereses. El descubrimiento de Darwin y Wallace de la selección natural es una de las grandes revoluciones del pensamiento científico. Algunas revoluciones científicas se extienden fuera de su ámbito e influyen en el desarrollo de la filosofía y de la religión. Esto se aplica a la evolución. La idea de la evolución por selección natural afecta o debería afectar la forma en que los seres humanos ven su lugar en el mundo. La idea de evolución y de la religión afecta a todos por igual. Eso depende de las personas, ¿no? Escuchamos las teorías de la religión, de cómo se creó el mundo, escuchamos la teoría científica de cómo se creó el mundo, y cada uno, dependiendo de sus convicciones, decidirá a cuál creer o a cuál no creer, o de repente si creemos en las dos. Yo en lo personal pienso que tenemos algo de evolución y tenemos algo de espiritualidad. ¿Y por qué no complementarlas? Tenemos que tener mente abierta para creer que posiblemente el Dios, la parte divina, tuvo que ver también en nuestra evolución y en los cambios por los que hemos pasado. Muchas gracias.